Bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Sagrada Escritura. Vamos a ver ahora el tema 2 de la historia de la salvación, los relatos patriarcales, y el tema 3, el Éxodo. Hemos visto ya el asentamiento de los pueblos, del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, desde las diferentes teorías, desde la arqueología. Hemos visto la confederación tribal y ahora vamos retrospectivamente a ver qué podemos decir también históricamente de los relatos patriarcales. Tengan en cuenta que estamos haciendo una historia que pretende ser no solamente revisionista, sino también crítica. ¿Qué podemos decir nosotros desde una perspectiva crítica a propósito de la historia de la salvación, a propósito de la historia del pueblo de Israel? Por eso, una vez que hemos visto algo que podemos confrontar desde la arqueología, desde la historia, vamos a ver ahora los relatos como nos los presenta la Biblia y a presentar también algunas interpretaciones, algo que nos pueda ayudar a comprender bien el sentido de estos relatos. En primer lugar, pues desde luego hay que decir que los relatos patriarcales son una extraordinaria composición literaria. Es decir, el objetivo de la Sagrada Escritura no consiste en darnos una nota biográfica, una conciencia histórica del pueblo de Israel, sino en darnos a conocer a Dios. Y por eso la historia de los patriarcas, pues más que ir a buscar la historia del pueblo de Israel, va a buscar la historia de la salvación del pueblo de Israel. Y por eso la composición que de ello han hecho los autores, pues es un gran logro literario. Y ahí es en lo que nosotros nos vamos a ir fijando. Sin embargo, también pues hay que decir que el pueblo de Israel viene de unas personas concretas, de una familia concreta, de unos primeros moradores concretos, de unos primeros personajes que nosotros conocemos con el nombre de patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Para entender este tema, desde luego hay que verificar nuestra Sagrada Escritura. Siempre recomiendo yo tenerla a la mano y vamos a empezar a leer. Recomiendo yo desde el capítulo 12 del libro del Génesis. Podemos empezar desde el 11 de los patriarcas postdiluvianos, capítulo 11, versículo 10, ir viendo nombres, ir viendo circunstancias, pero hay que leer todos los ciclos de los patriarcas. Ya en el estudio concreto del Pentateuco se estudiarán bien estos ciclos en cuanto a su contenido teológico, pero aquí hay que leerlos para ver la historia de la salvación. A partir pues de Génesis 11, versículo 10, leemos hasta el final del libro del Génesis, con el ciclo de José, cuando termina la historia de José el soñador. Es decir, hasta Génesis capítulo 50, que nos narra la muerte de Jacob y luego la historia de José. Entonces, les encargo por favor leer prácticamente todo el libro del Génesis. Ante esto, vamos a ir viendo también nosotros qué podemos decir desde un punto de vista crítico. Tienen ustedes ahí en sus apuntes el tema 2, los relatos patriarcales. Todo proviene de una familia, según este relato. Hombres, mujeres, que en sus relaciones humanas y en su relación con Dios van engendrando el pueblo de Israel. Vamos a plantear en primer lugar el problema. Desde lo que hemos visto del asentamiento de Israel, vamos a volver la mirada hacia atrás. Un pueblo tiene unos orígenes. Este pueblo que se estableció en Israel tiene unos orígenes concretos. Dada la situación que ya hemos visto, analizar, a comprender, a secuenciar, a legitimar, etcétera, pues pudimos ver que a lo mejor no se trataba de una familia en concreto originaria, pero que sí después se van a unir a través de estructuras políticas, a través de estructuras religiosas. Nosotros vamos a ver ahora cómo pudo haber surgido estas tradiciones patriarcales. No sabemos si los patriarcas existieron en un momento concreto de la historia, cuál fue ese momento concreto. Estamos hablando del siglo XX antes de Cristo, cuando nos lo plantea la Sagrada Escritura, o podemos estar hablando siglo X antes de Cristo, tradiciones que vivió el pueblo de Israel y que después se retrotraen, o tradiciones de una familia que originariamente existió y que después dio origen al pueblo de Israel. Son planteamientos que nos tenemos que preguntar: ¿cuándo, dónde, cómo existieron los patriarcas? Desde el punto de vista bíblico, los encontramos nosotros en el siglo XX, XIX,
siglo XVIII. Las tradiciones de los patriarcas fueron en una época anterior. Ahora bien, el relato tal como nos lo cuenta, pues está elaborado siglos posteriores. El relato bíblico no está siendo escrito en el momento en el que se está contando la historia de los patriarcas. Tengamos muy en cuenta esto, porque las tradiciones, el modo literario en el que nos lo cuentan, pues es un modo elaborado, revisado según la historia concreta del pueblo de Israel. Por eso, cuando leemos la historia de los patriarcas, hay que tener en cuenta que sí se trata de una realidad histórica porque tuvo que haber unos hombres y unas mujeres que dieron origen al pueblo de Israel, pero que esos relatos tienen un significado teológico y por lo tanto han sido elaborados, han sido pensados para justificar y para dar a conocer una historia concreta que el pueblo de Israel quiere dar a conocer. Por eso, si nosotros vemos la realidad de la narración bíblica, la podemos comprender desde el punto de vista, sí, histórico, porque existieron los primeros fundadores, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel, pero también una historia elaborada, porque la narración tal como la tenemos ha sido interpretada. Esto es lo que tenemos que plantear. En vistas a eso, ¿cuándo existieron estas personas? ¿Con qué objetos se han planteado? ¿Por qué están en esta historia de la salvación y cómo nosotros lo podemos hacer? Tenemos diferentes fuentes y diferentes modos de narrarlo. También esto lo tenemos que comprender. Ya lo estudiarán mejor en el Pentateuco. Ahorita solamente decir que hay diferentes modos y diferentes eventos que se narran desde una óptica diferente. Simplemente nos quedamos con eso. Vamos a ver el núcleo central de la disputa. Y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan bien claro. El medio de las tradiciones patriarcales refleja el existente en la edad de bronce o más bien refleja un medio más tardío de la edad del hierro. Es decir, ¿cuándo existieron los patriarcas? ¿Cuándo se está dando esta situación, circunstancia histórica de la existencia de los primeros padres del pueblo de Israel? ¿Fue en la edad del bronce, es decir, siglos XX, XIX, XVIII, o fue ya más bien en la época tardía de la edad del hierro, siglo X? Vamos a dar las razones y las críticas por las cuales estos relatos se pueden situar en uno u otro lugar. Razones a favor de que los patriarcas existieron realmente siglo XIX, siglo XVIII. En primer lugar, los nombres de los patriarcas. Los nombres de los patriarcas son nombres muy antiguos. El nombre de Jacob, por ejemplo, aparece en un texto de Mesopotamia, muy antiguo. El nombre de Abraham, en un texto babilónico del siglo XVI. Nahor es un nombre de una ciudad cercana a Harán. Benjamín, en un texto de Mari, viene ya como nombre. Leví e Ismael también se encuentran en textos de Mari, es decir, textos muy antiguos. Estos textos tan antiguos nos pueden dar pie a decir estas personas existieron siglos muy anteriores, es decir, la época del bronce. En segundo lugar, un texto de Nusi señala que las mujeres estériles podían dar a una esclava a su marido, como Sara hace con Agar para que Abraham tenga un hijo en Génesis 15. También el temor de Abraham de que su esclavo pueda llegar a ser heredero. Es decir, estas tradiciones son tradiciones muy antiguas y se narran en el libro del Génesis. Si estamos ante estas tradiciones que se narran en otros textos con siglos muy anteriores, quiere decir que efectivamente los patriarcas existieron en siglos XIX, siglo XVIII aproximadamente. En tercer lugar, las leyendas del Génesis sobre la creación, el diluvio, la torre de Babel, se encuentran en otros paralelos de literatura, tanto mesopotámica como de otros lugares, no en literatura cananea o en circunstancias del pueblo de Israel. Lo que querría decir que como el libro del Génesis las incorpora, se manejaban ya muchos siglos antes del asentamiento del pueblo de Israel en la tierra de Canaán.
Por lo tanto, los patriarcas existieron muchos siglos antes y los podemos situar en la época del bronce. Además, el estilo de vida patriarcal suena muy auténtico. Son seminómadas, viven en tiendas, en los bordes de Palestina, buscan pastos estacionales para sus rebaños, a veces viajan a Mesopotamia, viajan a Egipto. Es decir, el estilo de vida es acorde al estilo de vida de la época del bronce. Si nosotros vamos viendo los pasos de Abraham, Isaac y Jacob, podemos pensar en personas que existieron ya en aquella época. También podemos identificar nosotros a los hebreos con unos que se les llama los Japirú. En los textos egipcios del bronce medio y nuevo tenemos a estas personas, los Japirú. El nombre de hebreo no se le aplica a los israelitas, sino cuando hablan ya tardíamente de ellos. Por ejemplo, de las relaciones con los extranjeros se habla de los hebreos, etc. Pero en este documento de los egipcios aparecen estas personas, los Japirú. Pueden ser, por lo tanto, los patriarcas, estos pueblos seminómadas que ya se consideran en el bronce medio su existencia. Si existían ya en el contexto de estos Japirú que son del bronce medio, pues quiere decir que los patriarcas existían también en la época del bronce medio. Una de las tradiciones o de las razones más poderosas para pensar que existían estas personas es esta. Sería inverosímil pensar que los antepasados solo hubieran sido dibujados varios siglos después de la constitución histórica del pueblo de Israel. ¿Cómo podría yo hablar de mis antepasados a una gente de mi época si no hubieran existido? No los podría engañar. No podría yo inventarme en este contexto concreto una historia que no existió. Quiere decir que sí hubo unos patriarcas, porque en la época en las que están siendo contados, es decir, en la época que está siendo redactado el texto, la gente tiene conciencia de ellos. No me puedo yo inventar en una época concreta unos antepasados. Nadie me lo aceptaría. Sin embargo, si en realidad existieron, yo solamente estoy contando esas historias de personas que realmente existieron en la antigüedad. Leo literalmente, una de las razones más poderosas para postular que estas tradiciones no han sido inventadas en la época monárquica es que se trata de tradiciones de antepasados. A. de Pourry diría, sería inverosímil que los antepasados solo hubieran sido dibujados varios siglos después de la constitución histórica del pueblo de Israel. Por lo tanto, sí, efectivamente, los patriarcas existirían ya en una época bastante antigua. Además, la religión de los patriarcas es diferente de la religión mosaica, de la religión de Moisés. Por lo tanto, quiere decir que el modo que llevaban ellos el culto puede ser un argumento histórico para decir efectivamente existieron. Si no, ¿cómo me inventaría yo un modo de dirigirme a Dios diferente al que yo tengo en la actualidad? El pueblo de Israel tenía la religión de Moisés, la religión mosaica. Pero no se cuenta esa religión en época de los patriarcas. Es decir, los patriarcas hablaban de Dios de un modo diferente. Si nosotros nos estuviésemos poniendo una línea del tiempo concreta para decir que los patriarcas existen siglos antes, sin que hubiesen existido siglos antes, yo los hubiese creado con una religión parecida a la mía. Pero en realidad la religión de los patriarcas es diferente a la religión mosaica. Quiere decir que realmente existieron unos patriarcas con anterioridad, con su propio modo de concebir a Dios, que fue evolucionando hasta llegar al modo en que yo en la actualidad estoy pensando a Dios. Cuando me refiero a actualidad, me estoy refiriendo a los que redactan estos textos de los patriarcas. Entonces, si yo hubiese creado unas figuras literarias desde mi invención, me los hubiese inventado con mi propia religión. No tendría por qué cambiarlo. Sin embargo, si realmente existieron, dice este argumento, quiere decir que los patriarcas realmente alababan a Dios de una manera diferente a como lo hacemos ahora, y es como se ha hecho antes. Bien. Si, como arguyen los críticos, las fuentes escritas retroproyectan a los patriarcas costumbres contemporáneas de las mismas fuentes, ¿por qué no hicieron lo mismo con la religión? Hubiesen retroproyectado también los rasgos de la religión mosaica, y eso no lo encontramos.
Si no hay una retroproyección en el caso religioso, pues quiere decir que los patriarcas existieron mucho antes y que a lo mejor las fuentes se han considerado tal como son. Finalmente, ¿por qué en una época de hostilidad intensa con los arameos habrían inventado unas buenas relaciones entre Jacob y Labán el arameo, presentándolas como parientes muy próximos? En la época en la que se redactan los textos, en la que se hace la redacción final, el pueblo de Israel no tenía buenas relaciones con los pueblos vecinos. Sin embargo, los patriarcas los ponen teniendo buenas relaciones. Si yo quisiera justificar, legitimar, dibujar una época que yo estoy viviendo hacia los pasados, pues los pondría también peleados. Sin embargo, ellos tienen buenas relaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa fue la realidad, porque a lo mejor ellos existieron en aquella época concreta. Entonces, estas son las razones con las que nosotros podemos pensar que los patriarcas existieron en un contexto del bronce. Ahora, razones en contra para decir, no, es que los patriarcas a lo mejor no existieron con tanta anterioridad. A lo mejor son ya más contemporáneos a la época de redacción de la Sagrada Escritura. Razones en contra para pensar que los patriarcas a lo mejor no estaban en el contexto del bronce. El argumento de las semejanzas de los documentos de Nus y Mari es bastante forzado. ¿Por qué? Porque los textos de Nus y Mari no sabemos cuándo fecharlos. Pueden ser desde el siglo XX hasta el siglo XII. Entonces, los textos de Mari puede que nos estén hablando, sí, del siglo XIX, siglo XVIII, o puede que nos estén hablando del siglo XII. Las tradiciones que nosotros comparamos pueden ser también ya muy tardías. Algunos de los lugares de culto relacionados con los relatos patriarcales no existían antes de la época de los jueces. Berseba, por ejemplo, empieza a habitar en el siglo XI. Si ya se pone Abraham, Isaac y Jacob en Berseba, oiga, pero Berseba no existía. Es lo que nosotros llamamos anacronismos. Si nosotros quisiéramos situar a los patriarcas antes del siglo XII, es muy difícil situarlos ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Génesis 26 se habla de filisteos. Los filisteos no existieron hasta después del siglo XII. No existían en el siglo XX, en el siglo XIX, cuando se supone la existencia de Abraham. Camellos, los camellos fueron domesticados hasta el siglo XII. Sin embargo, en Génesis 24 ya aparecen como domesticados. ¿Quiere decir entonces que Abraham tenía camellos si viviese en el siglo XX antes de Cristo? No podía tenerlos. La mención de Dan, solamente recibe Dan este nombre mucho después de Gerar o de los edomitas. Es decir, no puedo yo mencionar Dan en una época en la que todavía no existía. Son anacronismos. Si situamos a Abraham en la época posterior al siglo XII, entonces se entiende. Si lo situamos antes, no se puede entender. Finalmente, muchos de los relatos pueden ser leídos desde una problemática de la época monárquica. Cuando yo hablo de la época monárquica, estoy hablando del siglo X, siglo IX, incluso hasta siglo VIII antes de Cristo. Es decir, ya en la época de David, de Salomón y de los siguientes reyes. ¿Por qué? Porque las tradiciones que estaban viviendo los reyes en esa época tenían que ser justificadas con relatos antiguos. Por poner ejemplo, ¿por qué David puede conquistar a los filisteos? Y ellos van a decir, porque Isaac tuvo relaciones con Abimelech y por lo tanto Isaac tomó, vamos a decirlo así, tierra, realidades que estaban en la época o que estaban en el lugar, en la geografía de los filisteos. Por eso David puede hacer lo mismo que hizo Isaac. Relaciones de Abraham con moabitas y edomitas. Estos mismos podían tener relaciones con David. Si ya antes Abraham lo había hecho, ¿por qué David no lo va a poder hacer? Por poner otro ejemplo, cuando Jacob y Esaú tienen problemas para ver quién hereda la bendición y por lo tanto la primogenitura también de su padre, hagan de cuenta que estamos viendo la misma problemática de saber quién va a heredar el trono de David, si Salomón
o si sus hermanos mayores. Salomón era el hijo menor, como Jacob, y tiene precedencia sobre sus hermanos mayores, como lo tuvo Jacob con Esaú. Y lo hace gracias a los manejos de su mamá. Así como en aquella época Rebeca tenía predilección por Jacob, en la época de los reyes, Betsabé tiene predilección por Salomón. Entonces, es muy probable que los relatos patriarcales, dicen los autores, estén siendo releídos, redactados para justificar realidades que se están dando en la época monárquica, es decir, en el siglo IX antes de Cristo. Por lo tanto, ¿de cuándo sería la época patriarcal? ¿Siglo XX, siglo XIX antes de Cristo? ¿O siglo X, siglo IX antes de Cristo? Son las cuestiones que siguen permaneciendo. Hay una tradición que dice, habría que situarlos todavía más tarde. Esta tiene ya más poco sustento. Sin embargo, hay que tenerlas en cuenta. Por ahí les encargo la lectura de que hay personas que los quieren situar incluso en la época final de la monarquía, es decir, estaríamos hablando en el siglo VII, ya antes de Cristo. ¿Qué conclusión podemos tener nosotros de los relatos patriarcales? Me voy a permitir leer todo esto porque esto es muy importante que lo tengamos nosotros a la hora de leer los relatos. Más allá de la existencia histórica en un tiempo concreto, la importancia son los relatos. Y eso es con lo que nosotros nos vamos a quedar. Leo, como vemos, aunque hay fuertes razones que muestran que los relatos patriarcales se encajan en un medio antiguo y eso les da verosimilitud histórica, sin embargo, estos argumentos no son conclusivos y además tienen que hacer frente a otros argumentos en contra que subrayan algunos paralelismos con los relatos y las circunstancias de vida de la época monárquica. Además, aunque estableciéramos una adecuada cronología o una verosimilitud, no habríamos probado todavía de que no se trate de relatos ficticios. Lo más que habríamos probado es que la ficción no tuvo lugar en la época monárquica, sino en épocas anteriores. Por otra parte, la significación que los patriarcas tienen para la vida religiosa no depende de su historicidad, sino más bien de su valor expresivo a la hora de reflejar las relaciones del hombre con Dios en la vida de estos hombres ejemplares. El valor religioso de estos relatos no depende de que sean historias o parábolas, como tampoco, por ejemplo, el valor religioso de la parábola del hijo pródigo depende de que sea un hecho real o un mero cuento. Suponiendo que llegásemos a encontrar un núcleo histórico detrás de Abraham o de Jacob, lo que verdaderamente nos interesa de sus vidas no es un núcleo histórico mínimo, dejaría ya de tener un interés religioso, sino el personaje tal como aparece en el relato, con todas sus circunstancias, sus relaciones, con la secuencia cronológica del relato. Por lo tanto, conclusión importante, esta hay que aprendérsela. No es el posible sustrato de un Abraham histórico existente o de un Jacob histórico el que nos interesa como creyentes, sino el de Abraham y el de Jacob de los relatos, en cuanto ejemplifican la manera de relacionarse el hombre con Dios y la manera de relacionarse Dios con el hombre. Y este valor religioso de esos personajes para iluminar nuestras vidas es independiente del hecho de que existieran o no. Prefiero el Abraham del relato con toda su carga espiritual que el sustrato histórico de un Abraham del que se puedan decir pocas cosas con certeza, salvo que existió. Conclusión. ¿Los patriarcas existieron? Sí, no nos cabe duda. Existieron unos primeros padres del pueblo de Israel. ¿Cuándo existieron? No lo sabemos con seguridad. Hay razones a favor de la época del bronce, hay razones a favor de la época del hierro. Ahora, ¿nos interesa tanto este núcleo histórico? No. Nos interesa más los personajes tal como nos los cuenta el relato. El relato tiene una carga teológica, una carga espiritual, que es la que nosotros tenemos que comprender y tenemos que ver. Por eso lo importante no va a ser cuándo y dónde yo sitúo a los patriarcas, sino cómo y dónde yo sitúo a los patriarcas. Una vez que hemos dicho esto sobre los patriarcas, vamos ahora a ver qué podemos decir sobre el Éxodo. Es nuestro tema que viene a continuación.
¿Qué podemos decir de Egipto, del Éxodo y de la Alianza? Primero, la cronología del Éxodo. Si nosotros situamos a los patriarcas, siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, tiene que pasar toda la época de la esclavitud y por lo tanto la estancia de los hebreos en Egipto la podemos situar entre los siglos XVII hasta el siglo XIII antes de Cristo. Si nosotros situamos, insisto, como lo precisa la cronología bíblica, a los patriarcas en esta época, el pueblo de Israel entonces estaría del siglo XVII hasta el siglo XIII. Entonces, la salida y el establecimiento, pues lo tendríamos que llevar siglo XIII, siglo XII antes de Cristo. ¿Sí? Estos son los datos que más o menos podemos sacar nosotros de la Biblia. Ahora, ¿qué nos dice la historia profana sobre esta época? El descenso del pueblo hebreo a Egipto podría situarse muy bien entre los siglos XVII y los XVI. ¿Por qué? Porque en esta época el historiador Manetón habla de que Egipto está invadido por los que se conocen como los Hicsos, que eran unos pueblos pastores semitas, como nuestro pueblo. Primos hermanos, por lo tanto, de los hebreos. Su hegemonía en Egipto parece coincidir con la dinastía 15, que va, ahí lo tenemos, siglo XVII al siglo XVI. Entonces, en esta época pueden haber venido los israelitas desde la tierra de Canaán al pueblo de Egipto. Es verosímil pensar, por lo tanto, que durante el dominio Hicso, los clanes patriarcales hubiesen podido asentarse en Egipto. Como eran primos hermanos, pues fueron bien recibidos. Coincidiría efectivamente con la narración de Génesis 45, cuando el pueblo de Israel baja y son bien recibidos. En la Biblia los tenemos que bajan los hermanos, los hijos de Jacob, y el que los recibe es José. Los recibe bien. Ahí tienen lo necesario para su alimentación, para todo lo demás. Ahora, la situación se complica. Después de que pasa toda esta situación, viene un conflicto. Hacia el año 1560 se produce en Egipto una reacción nacionalista en la que los egipcios consiguieron arrojar a los Hicsos. Y entonces viene lo que se conoce como el Imperio Nuevo, los grandes faraones de las dinastías 18 y 19. Al ser expulsados los Hicsos, primos hermanos de los pueblos hebreos, los hebreos se van a quedar en una situación más penosa y más precaria. Es decir, se van a quedar en esclavitud, tal como lo narra el libro del Éxodo. Llegó un faraón que no conocía a José, llega un faraón que expulsa a los Hicsos y entonces reduce a esclavitud al pueblo de Israel. Esta opresión se hace más intensa en el siglo XIII, cuando se hacen las grandes construcciones, sobre todo en la época de Ramsés II, que empiezan a hacer las construcciones de Pitón, Tecu, Pi-Ramsés, etcétera. Todas esas grandes construcciones egipcias que nosotros conocemos en la actualidad. Es en esta época cuando viene la esclavitud del pueblo de Israel. Y entonces se va a dar lo que nosotros ya estudiamos y que conocemos como el vacío de poder. Los hititas están en la meseta de Turquía, parte norte. Los egipcios están dominando pues toda la parte de Egipto y la parte sur del creciente fértil. Y entonces se va a dar esa batalla, la batalla de Kadesh, en el año de 1280, en donde dijimos, ¿se acuerdan ustedes por la historia?, que probablemente quedan empates y cada quien se repliega. Y entonces queda el vacío de poder. Ante este repliegue de cada uno de los imperios, el pueblo de Israel va a optar por escaparse y liberarse de esta esclavitud a la que la estaban sometiendo. Si nosotros pensamos, ¿el pueblo de Israel pudo haber estado en Egipto? Desde luego que sí. Es una realidad histórica. Nadie se iba a inventar para su historia de un pueblo, para la historia del pueblo, una situación de esclavitud. Sería vergonzoso, más que si realmente lo vivieron. Entonces el pueblo de Israel realmente vivió una esclavitud. Esa esclavitud probablemente se dio motivada primero porque estuvieron en Egipto bien recibido en la época de los Hicsos. Después, cuando los Hicsos son expulsados, a ellos los reducen a esclavitud, se tienen que quedar esclavos y encuentran la manera de escaparse en esta época de vacío de poder después de la batalla de Kadesh.
si nosotros conformamos la historia del pueblo de Israel con la historia profana, queda muy bien establecida en esta realidad. ¿Qué podemos decir de la historicidad del Éxodo y de la Alianza, tal como viene narrado? Pues de la esclavitud, desde luego hubo esclavitud. Éxodo, pues sí, también tenemos que hablar de un éxodo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se escapó de Egipto, perdón. Tuvo que realizar un trayecto, un traslado desde Egipto hasta la tierra prometida. No tenemos duda de que si estuvieron esclavos en Egipto, de algún modo tuvieron que irse a esta nueva realidad en la tierra prometida. Ahora bien, ¿cómo se realizó esta? Bueno, tuvieron que darse acontecimientos concretos, tuvo que darse una situación privilegiada para que el pueblo de Israel pudiese escaparse. Y luego ya viene aquello que ya dijimos nosotros, la épica, la historia magnificada, de que en realidad estos acontecimientos que sucedieron se hicieron grandes, pero sucedieron, desde luego que sí. Desde luego que el pueblo de Israel tuvo que haber salido de la esclavitud de Egipto, liberado de la esclavitud de Egipto. Y entonces se da esta caminata por el desierto, la peregrinación y el Sinaí, pues más que ser una historia de vida, es una historia ya más bien religiosa. Es decir, se trata ya más de una estadía en el desierto en relación con Dios, más que una simple marcha por el desierto. Por eso queda mejor la palabra peregrinación, más que caminata por el desierto. Van dándose relaciones con Dios y la narración así lo propone. La narración lo está entendiendo para que el pueblo de Israel vaya comprendiendo su relación con Dios. El pueblo de Israel es pueblo de Dios y así se tiene que comprender. El trayecto de Egipto a Israel o a la tierra de Canaán, pues no puede durar 40 años. Sin embargo, la historia de la salvación así lo propone para que el pueblo tenga esta comprensión, para que el pueblo tenga esta cercanía con Dios, incluso pedagógica. Es una realidad pedagógica que se va dando. Bien. ¿Qué podemos decir nosotros de toda esta realidad? Desde el punto de vista histórico, pues bueno, lo podemos comprender sin duda con un origen histórico, pero después con una realidad religiosa detrás. Muchas veces hay que reconocer que se han simplificado, que se han magnificado algunas cosas. Ahí las van a poder leer ustedes. ¿Cuántos salieron de Egipto? Pues el libro del Éxodo dice que eran 600,000 combatientes, pero es muy difícil pensar en que en una noche pueda mover yo una población de 600,000 combatientes. Ahora, si sumamos a todos los demás que iban, 2 millones de personas con animales, con víveres, ¿cuánto los muevo en una noche? Es muy complicado. Ahora, ¿el pueblo de Egipto no se daría cuenta de esta movilización? Desde luego que sí. ¿Podemos pensar que fue menos gente? Pues a lo mejor fue menos gente. A lo mejor fue todo más simple de como está narrado en la historia, pero fue historia. Y esta es una realidad innegable. Insisto, el relato bíblico nos está dibujando una realidad teológica, ¿sí? Que está basada en la historia, pero esa historia está interpretada. Por eso, desde luego que sí, podemos decir efectivamente que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, que el pueblo de Israel salió de Egipto y que ahí se va a encontrar con Dios. ¿Cómo fue este primer encuentro con Dios? Bueno, pues se va a dar a través de un pacto. Nosotros conocemos como el pacto o la alianza. ¿Cuándo se da esta alianza? La época en el desierto, cómo se fue dando, etcétera. Pues tenemos también varias posibilidades, varias fechaciones, incluso varios modos de plantearlo. Nosotros creemos que si el éxodo se dio más o menos el siglo XIII, siglo XII, en esa época es cuando se empieza a cristalizar las primeras leyes para el pueblo de Israel. Ahora, no se van a dar completamente hasta que el pueblo de Israel ya está bien asentado y que tiene ya una estructura más sedentaria. Sin embargo, sí nos podría ayudar datar el código de la alianza en esta época en que el pueblo de Israel va conociendo a Dios. La va conociendo y se va haciendo ya una idea de quién es este Dios
al que van a servir. ¿Cómo sería este primer yavismo, esta primera realidad de relación con Dios? Pues lo pueden encontrar en las citas bíblicas de los textos más antiguos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son estos textos? El canto de Débora, en Jueces 5, la bendición de Jacob, Génesis 49, el canto de María en Éxodo 15, la bendición de Moisés en Deuteronomio 23 y los Salmos 29 y 68. Estos textos nos narran una realidad muy sencilla de la relación del pueblo con Dios. Al principio, relaciones, insisto, muy sencillas, de alabanza, de cercanía, etcétera. No hay tan grandes cosas que adornen el culto, sino va creciendo esta realidad de fe del pueblo de Israel. Ahí en sus apuntes lo pueden todavía profundizar un poquito más. Todavía no tenemos un monoteísmo claro, no tenemos todavía una ética clara, pero se empieza a dar esta relación del pueblo de Israel con Dios. Es así como nosotros podemos dar algunos datos históricos desde la historia propiamente dicha del pueblo de Israel. Si nosotros tenemos en cuenta esta realidad, vamos a decir, el pueblo de Israel se fue formando progresivamente, comenzando con un pequeño grupo, fue creciendo a través de unas familias, los patriarcas, que tuvieron que estar en Egipto, que fueron esclavizados, que salieron, que se asentaron, que fueron formando el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel que va a estar asentado en lo que hoy conocemos como la tierra de Canaán y que posteriormente va a desarrollarse ya en la época monárquica, con mucha más realidad de presencia ante los demás pueblos, con una presencia de pueblo como pueblo y que al final va a ser el pueblo de Dios. De tarea, por favor, les encargo la lectura de sus apuntes hasta la página 43. Es importante que vayamos viendo no solamente lo que dice el texto, tal como lo tenemos nosotros aquí, sino que vayamos al texto bíblico. Lo importante es la lectura de la Sagrada Escritura. Acompañemos nuestros apuntes con esta lectura de la Sagrada Escritura. La tarea es clara, hay que leer bien los apuntes y estudiarlos para después poder examinar y poder dar razón de estos temas que nosotros llevamos aquí desarrollando. Los animo para que continúen con la lectura de sus apuntes, pues, y con la lectura de la Sagrada Escritura. Nos vemos en la siguiente clase, en donde ya abordaremos el tema de la monarquía.